La historia de cómo los animales han cambiado nuestra historia es sobre todo la historia de cómo los animales nos ayudaron a hacer historia. Esta es la historia de los animales que han trabajado con nosotros y para nosotros. Nos han alimentado y vestido. Han luchado por nosotros y han sido nuestros amigos. Esta es la historia de los animales que hemos creado. Lo que los humanos hubieran conseguido solos, si ningún animal hubiera sido nunca domado, domesticado y cuidadosamente criado, es incierto. Pero hubiera sido mucho menos de lo que vemos hoy en el mundo. Esa es la razón por la que nuestra historia se titula Animales que cambiaron la historia. Imaginemos un mundo en el que los humanos han aprendido a protegerse de los peligrosos animales que ven, pero están completamente indefensos ante aquellos que no pueden ver. Durante la mayor parte de su historia, la humanidad ha sido víctima de enfermedades devastadoras sin tener la más mínima pista de su origen. Ahora lo sabemos. Bacterias, virus. Cuando invaden nuestros cuerpos, esos diminutos microorganismos pueden derrotar a nuestro sistema inmune. Cuanto más proliferan, más rápido morimos. A menudo se deslizaban en nuestras vidas con ayuda de las últimas criaturas que habríamos imaginado. Y al hacerlo, cambiaron nuestra historia. Las plagas. La naturaleza es una amante caprichosa. Puede ser generosa y puede ser despiadada. En la naturaleza existen algunos animales que podrían hacernos picadillo rápidamente. Son más fuertes, más veloces y están mucho mejor armados. La historia de nuestra especie puede ser narrada como un intento, a veces exitoso y otras no, de apoderarnos del tesoro que la naturaleza ofrece y de protegernos de los peligros del mundo natural. Los primeros humanos eran una presa fácil para los depredadores. Los grandes felinos, las hienas, los osos, las serpientes, incluso otros primates. Todos nos veían como presas. Con el paso de los milenios, desarrollamos tecnologías para protegernos de la amenaza de una muerte súbita a manos de un tigre o un cocodrilo. Construimos ciudades que son inhóspitas para la mayoría de la fauna salvaje. Hemos creado edificios para mantener a raya a los cazadores hambrientos. Hemos desarrollado armas para defendernos. Y hemos exterminado a unas cuantas criaturas que representaban una amenaza para nosotros. Pero a pesar de todos nuestros esfuerzos, seguimos siendo vulnerables. Quizás no frente a leones, tigres y osos, sino ante asesinos que no podemos ver. 1981. En Estados Unidos, una nueva y misteriosa enfermedad acaba con la vida de 159 personas, la mayoría de ellas homosexuales. El VIH. A principios de 1980, los médicos empezaron a ver pacientes con enfermedades, infecciones, tumores que no habían tenido nunca. Imagino que aquello causó una gran preocupación y confusión.
A finales del año siguiente, más de 600 personas habían muerto en Estados Unidos de lo que el Centro para el Control de Enfermedades había denominado síndrome de inmunodeficiencia adquirido, o SIDA. Los médicos observaron que la mayoría de los pacientes pertenecían a la comunidad gay, por lo que asociaron esa enfermedad con las prácticas sexuales de esa comunidad. En un principio pensaron que la enfermedad se había originado en Asia y que estaba relacionada con el consumo de drogas intravenosas. Todo parecía indicar que, independientemente de cuál fuera la causa, el SIDA se transmitía a través de la sangre o por contacto sexual. El SIDA se convirtió en la plaga que define nuestro tiempo. Solo años más tarde, los investigadores descubrieron de dónde procedía. África Central, donde los humanos llevaban viviendo miles de años muy cerca de otras especies de primates. En algún momento a principios de 1930, un virus transmitido por las especies primates llegó a los humanos. El virus de inmunodeficiencia en simios, o VIS. Es más que probable que el VIS estuviera presente en los monos y los chimpancés desde hacía 30.000 años, pero no les hacía enfermar. El VIS llegó a la población humana, donde mutó y se transformó en el VIH. Si han pasado la gripe, compadecerán a Peter, de 2 años. Es uno de los 3 chimpancés gravemente enfermos de gripe complicada por una bronquitis. Se cree que les contagió un visitante. Los chimpancés son víctimas de los mismos achaques invernales que los humanos. En 1959 se registró en el Congo la primera víctima mortal causada por este virus, que se denominó VIH-1. El VIH puede tardar 10 años en manifestar sus síntomas, por lo que aquel hombre podría haberse contagiado mucho tiempo antes. Otra variedad de virus, el VIH-2, se extendió por África Occidental durante los años 60, llevado por otras especies de primates. La mayoría de los investigadores cree que los primeros contagios se produjeron durante el sacrificio y el descuartizamiento de carne de animales salvajes infectados. El VIH empezó como una enfermedad de los primates africanos y en algún momento saltó a la población humana. Puede contagiarse por la mordedura de un animal, durante el sacrificio y el consumo de un animal o a través del comercio de carne de animales salvajes. También por los patógenos de los excrementos animales, la orina o las heces, que contaminan los alimentos consumidos por los humanos. En 1983, la epidemia de SIDA avanzaba como un incendio incontrolado por toda el África subsahariana. Era la región del mundo con más casos. Se calcula que el 70% de las muertes causadas por el SIDA en los últimos años han sido allí. El 91% de los niños portadores del VIH viven en África. En este suburbio hay 50.000 niños huérfanos, el 87% de ellos a causa del SIDA. En Estados Unidos, el SIDA ha matado a más estadounidenses que la Segunda Guerra Mundial y todas las guerras posteriores juntas. Y la reacción del gobierno y del ciudadano medio ante el sufrimiento no siempre fue muy compasiva. Ronald Reagan ni siquiera mencionó la epidemia en público hasta 4 años después de que empezara, cuando ya habían muerto 12.000 estadounidenses. Los niños fueron puestos en cuarentena. Los políticos hablaron de crear una isla del SIDA. Las víctimas serían tatuadas como en el Holocausto y trasladadas allí. Pero a pesar de tanta intolerancia y de las trágicas pérdidas causadas por el VIH-Sida en las últimas 4 décadas,
Su estela también dejó algunas consecuencias positivas. Las estrellas de Hollywood llegan al concierto benéfico en Los Ángeles, una gala para recaudar fondos para luchar contra el SIDA. Algo positivo que surgió del VIH es que planteó el tema de los derechos de los homosexuales ante la opinión pública y sin duda hizo que la comunidad gay se uniera y tuviera más fuerza para defender sus derechos. Desde 1981, el SIDA se ha cobrado la vida de más de 25 millones de personas en todo el mundo. Y todo a causa de un virus diminuto, invisible a simple vista, que transmite uno de nuestros familiares más próximos. El SIDA es la pandemia que define nuestra época. Pero comparada con otras epidemias de la historia de la humanidad, el número de víctimas es casi modesto. La epidemia más devastadora de todas es la que conocemos simplemente como la peste. La peste bubónica o la peste pulmonar fueron causadas por la bacteria Yersinia pestis, responsable de la muerte negra, una enorme pandemia que en el siglo XIV acabó en Europa con 1/3 de la población. Algunos cálculos sitúan el número de víctimas en todo el mundo en 200 millones, en una época en la que la población total apenas alcanzaba los 450 millones. Prácticamente 1 de cada 2 personas murieron a causa de esa terrible enfermedad. ¿Pero qué pudo causar semejante cantidad de vidas perdidas? De alguna manera, la muerte negra dio lugar a uno de los grandes cambios históricos, y a su término sería el origen de otro. En los siglos XIII y XIV, el imperio mongol se apoderó de Asia Central y de la vasta red de rutas de caravanas conocida colectivamente como la Ruta de la Seda. La ruta que conectaba Asia, Oriente Medio, África del Norte y Europa a través de la Ruta de la Seda floreció bajo el dominio de los mongoles. Pero con las caravanas llegaron los burros, los caballos, los camellos y el ganado, cuyos desperdicios atraían a las ratas. En la primera mitad del siglo XIV, muchas de aquellas ratas llevaban pulgas infectadas con la bacteria Yersinia pestis en las estepas de Asia Central. Y la Ruta de la Seda se convirtió en la Ruta de las Ratas. En 1340, los roedores infestados llegaron con las caravanas y mucha gente empezó a enfermar y morir a consecuencia de las picaduras de las pulgas. Pero el mayor impacto se sufrió en Europa y en el Mediterráneo, cuando 12 naves genovesas llegaron a Sicilia en 1347 y un año después, cuando otras naves comerciales atracaron en Génova, Venecia y Pisa. Todas llevaban la peste a bordo, que se extendió rápidamente por Italia, Francia, Inglaterra, España y Alemania, y por último, Oriente Medio. Las ratas que trajeron a Europa las letales pulgas empezaron a morir rápidamente a causa de la enfermedad. Las pulgas buscaron entonces otra fuente de alimento, la sangre humana. Pero los galenos medievales no tenían ni idea de cuál era la causa de la enfermedad. Los médicos buscaron explicaciones plausibles considerando los conocimientos que tenían entonces, y explicaban la muerte negra con cosas como la brujería o como un castigo divino por las conductas pecaminosas. Al final, la peste acabaría en pocos años con 1/3 de la población europea. En los países mediterráneos, el número de víctimas pudo ascender a 3/4 partes de la población. La mitad de los habitantes de París murieron, al igual que la mitad de la población de Florencia.
La muerte negra tuvo enormes y profundas consecuencias sobre la historia y la cultura europeas, y milagrosamente algunas fueron positivas. Puso a prueba las creencias de muchas personas acerca de la religión y el gobierno, incluida la monarquía. Como la realeza basaba su derecho al poder en el derecho divino, la peste negra indirectamente erosionó su incuestionable autoridad. Muchos miembros de las familias reales de toda Europa cayeron fulminados por la plaga. Al mismo tiempo, la economía europea vivió una repentina y espectacular inflación. La artesanía era peligrosa, el comercio era peligroso. Estar cerca de otras personas era simplemente peligroso. Los precios de las mercancías aumentaron. Quedaban tan pocos trabajadores vivos que los salarios también tuvieron que subir. Los nobles eran más pobres y los campesinos eran más ricos. El feudalismo sencillamente no podía seguir funcionando como antes de la Gran Plaga. Fue así como apareció un mercado laboral europeo. Antes de la plaga, los campesinos no tenían ninguna capacidad para negociar. Pero cuando la plaga diezmó la mano de obra, de repente los siervos no estaban atados a un solo señor. Podían abandonarlo y que otro señor los contratara. La muerte negra también cambió la historia en el plano medioambiental, económico y legal. Produjo la reforestación de Europa tras el abandono de muchos campos de cultivo. Las explotaciones agrícolas de cereales se transformaron en granjas de animales mucho menos intensivas en mano de obra. Los cambios en las leyes de la herencia permitieron que las hijas heredaran propiedades igual que los hijos. Después de todo, había muchos menos varones después de la plaga. Todos esos cambios cruciales fueron causados por ratas portadoras de pulgas infectadas con la peste. La perturbación social causada por la muerte negra creó cierto sentido crítico respecto del dogma y de la autoridad. Y eso pudo conducir a que muchos buscaran respuestas a cuestiones que antes no se planteaban. De esa forma fueron capaces de encontrar remedios para las enfermedades y salvar vidas. En cierto modo supuso el renacimiento del método científico que había permanecido dormido desde el período clásico. Galileo comenzó a hacer un mapa de las estrellas, y Leonardo da Vinci estudiaba la aerodinámica del vuelo de las aves. Sin embargo, la comprensión científica de la plaga siguió eludiendo a la humanidad durante siglos. Hasta que a mediados del siglo XVII, un tratante de telas holandés, Anton van Leeuwenhoek, fabricó una lente para ver mejor el intrincado tejido de sus telas. Y mientras comprobaba la eficacia de sus lentes, descubrió unos organismos diminutos que vivían en el agua estancada. Van Leeuwenhoek había descubierto inesperadamente algo que hasta entonces había evadido al hombre: las bacterias. Su descubrimiento revolucionó la medicina moderna. Hoy somos conscientes de la amenaza que representan las bacterias y los virus para nuestra salud. Y hemos desarrollado formas para protegernos de ellas. Hemos creado antibióticos y organizaciones internacionales dedicadas al seguimiento, control y erradicación de los patógenos dañinos. Pero a pesar de los avances tecnológicos y médicos, nuestra guerra contra los microbios continúa. Y ahora, como entonces, esos microorganismos son una amenaza constante para nuestra existencia. Pero no todas las plagas son invisibles. Hay una razón por la que en el libro del Éxodo Dios enviaba una plaga de langostas. Y por la que el término técnico para un enjambre de langostas sea plaga.
Las langostas devoran cualquier cosa verde que encuentren en su camino. La langosta. Los solitarios saltamontes son insectos relativamente inocuos que por lo general no son considerados una plaga. Pero cuando se dan ciertas condiciones medioambientales se transforman en langostas. Su color cambia de verde a marrón. Sus niveles de serotonina se disparan y enjambran. África Occidental, 2003. Tras un prolongado periodo de sequía, como si fuera la respuesta a las plegarias de los agricultores, el cielo se estremece y comienza a diluviar. Llueve durante 2 días sin interrupción, desde Dakar, Senegal, hasta las montañas del Atlas marroquí. Desafortunadamente, estimula a las langostas del desierto a enjambrarse. Cuando las condiciones son idóneas, cuando hay un periodo prolongado de sequía, las langostas, que solo son saltamontes normales, dejan de ser un inofensivo insecto verde y se transforman en un feroz insecto marrón rojizo. El enjambre actúa como si fuera un solo organismo. La langosta devora cada día el equivalente a su propio peso. Un grupo pequeño que pese 1 tonelada consume en un solo día tanto alimento como 2.500 personas. A principios de 2004, enjambres de langostas hambrientas avanzaban en abanico por todo el continente, devorando las cosechas del oeste y el norte de África. Marruecos, Argelia, Egipto, llegando hasta Jordania e Israel, e invadiendo incluso el sur de Portugal. Uno de los enjambres medía 200 kilómetros de longitud y estaba formado por casi 70.000 millones de langostas. Y en su camino se encontraba la comida de decenas de millones de personas. Se aproximaba una gran hambruna. Solo la creación de una fuerza multinacional evitó un desastre humanitario. Pero las langostas habían destruido ya cultivos por valor de 2.500 millones de dólares. En África y en Oriente Medio, la langosta sigue siendo una amenaza para la agricultura incluso hoy en día. Pero las plagas de langostas no son un problema exclusivo de esas regiones. Vaya al oeste, joven. Fue el famoso consejo de Horace Greeley, el director de un periódico estadounidense en 1860. Había tierras de cultivo y muchas personas, desplazadas por la guerra de secesión, buscaban un sitio donde construir su hogar. A finales de aquella década, el primer ferrocarril transcontinental estaba terminado y la gran migración al oeste había empezado. En 1861, un asentamiento de Kansas era considerado la tierra prometida por sus colonos blancos. Los exilados, tanto del este como del sur, y los negros libertos, conocidos como exodusters, conseguían sobrevivir a duras penas trabajando la tierra. Pero entonces una plaga cayó sobre ellos, una plaga de langostas. Nadie sabe cuándo llegará. Pueden pasar años sin que aparezca, pero cuando lo hace, el cielo se oscurece repentinamente ocultando la luz del sol y el enjambre de kilómetros de longitud se lanza sobre los campos. En 1874 hubo una gigantesca plaga de langostas. Creemos que aparecieron a causa de una intensa sequía.
El enjambre descendió desde las montañas rocosas a través de Montana, Wyoming y Idaho hasta Nebraska y Minnesota, hasta que finalmente llegó a Kansas y Texas. 120.000 millones de langostas devoraron un pedazo del estado de 160 kilómetros de ancho. Las langostas se comían hasta el pelo de los perros, devoraban cualquier cosa vegetal, como las telas de algodón o los toldos. Incluso intentaban comerse los tablones de madera de las casas. No son peligrosas, pero es una cuestión de número. Es una cantidad enorme y su hambre es voraz. Y su conducta social hace que desarrollen una actividad frenética. Es imposible tratar un enjambre tan enorme. Lo devoran todo hasta la última hoja y brizna de hierba en kilómetros. Los granjeros libran una batalla perdida contra estos voraces insectos. Cuando la plaga desapareció, Kansas era un erial. Los insectos habían provocado daños por valor de más de 200 millones de dólares. Lo que equivale a 116.000 millones de dólares actuales. La migración al oeste se detuvo cuando las historias de la catástrofe llegaron al este. El hambre hizo que muchas familias, aterradas, abandonaran las grandes praderas. Algunas siguieron hacia el oeste y otras regresaron al este. La historia de la lucha del ser humano contra las plagas de langosta es conmovedora y emocionante. Por supuesto, un granjero que hubiera sembrado sus campos y la vida de su familia dependiera de su cosecha, haría lo imposible por salvarla. Pero en la mayoría de los casos, intentar salvar tu cosecha era imposible. Parece un personaje inofensivo como Pepito Grillo, pero quizá cause más hambre y tristeza que ninguna otra especie. La plaga de langostas fue un importante obstáculo para el sueño americano. Pero algunos persistieron. Y a finales del siglo XIX, la langosta de las montañas rocosas prácticamente se había extinguido. Hoy en día, Norteamérica y el Antártico son los únicos lugares libres de especies de grandes langostas. Poco tiempo después de que la langosta de las montañas rocosas hubiera dificultado la conquista del salvaje oeste, otro insecto es responsable en parte de otra migración masiva en América. En esta ocasión fue un escarabajo, el gorgojo del algodón. En la última década del siglo XIX y hasta 1920, el gorgojo del algodón invadió hasta el último centímetro de las plantaciones de algodón. En aquella época el algodón era el pilar económico del sur de Estados Unidos. El gorgojo devora los capullos de la planta y deposita sus huevos en el algodón. De esa manera, provocó la destrucción masiva de cosechas justo cuando estaba a punto de golpear la Gran Depresión. El gorgojo resultó ser una experiencia muy positiva para la población afroamericana que cultivaba el algodón, porque el sistema de contratos los había convertido de nuevo en esclavos. El gorgojo los liberó de la servidumbre de los comerciantes, de los bancos y de los propietarios de la tierra, permitiéndoles abandonar sus tierras. Participaron en la mayor migración de afroamericanos de la historia, la Gran Migración, dirigiéndose hacia ciudades del norte, como Chicago, Filadelfia o Nueva York, para empezar una nueva vida. Tras la Guerra de Secesión, los afroamericanos cambiaron las cadenas de la esclavitud por la servidumbre económica. Pero a comienzos del siglo XX, el gorgojo del algodón causó estragos en la industria que los tenía sometidos. Los aparceros migraron en masa al norte. 50 años después, las ciudades del norte, predominantemente blancas hasta entonces, se convirtieron en el centro de la cultura y la política negras. Medio siglo después, la misma nación que luchaba por la igualdad puede presumir de tener un presidente afroamericano. Fue un cambio histórico impulsado en parte por la labor de un humilde escarabajo. A menudo, el caos precede al cambio. Hay cambios que nos ponen trabas.
y otros que nos cambian para mejor. He soñado que algún día esta nación se levantará y vivirá el verdadero significado de su credo. Mientras que algunas criaturas atacan nuestra agricultura, hay otras que nos atacan a nosotros directamente, y su asalto es letal. ¿Cuál es el animal más letal del mundo? ¿Es el tiburón que mata a 10 personas al año? ¿O quizás el león? ¿El cocodrilo tal vez? ¿Las serpientes? ¿Y qué hay de los humanos? Ninguno de ellos. La criatura que mata a más personas cada año es esta. El mosquito. Exactamente la hembra. Es el anfitrión de 15 patógenos conocidos, incluida la malaria. El mosquito acaba con la vida de 600.000 personas cada año. Entre esos patógenos se encuentra el dengue, la fiebre amarilla y la encefalitis, y el resultado es un sistema letal de algunas de las enfermedades más peligrosas que existen. Los mosquitos son increíblemente hábiles para encontrar su siguiente alimento sanguíneo. Para ello siguen las señales químicas que delatan a su próxima víctima potencial. Así es como entra el parásito de la malaria en el cuerpo humano. El organismo se llama Plasmodium, y la especie más peligrosa de todas ellas es el Plasmodium falciparum. En los países del mundo desarrollado moderno, donde el clima es templado, no prestamos mucha atención a la malaria. Pero en los países cercanos al Ecuador, la historia es muy diferente. En los últimos años se han producido más de 200 millones de casos de malaria en todo el mundo, con el resultado de más de 400.000 víctimas. La mayor parte de las muertes se producen en el África subsahariana. Tras la picadura del mosquito, aparecen rápidamente los primeros síntomas: fiebre, fatiga, jaqueca, escalofríos y vómitos. Si no se trata en las primeras 24 horas, la enfermedad a menudo resulta letal. La malaria y la pobreza van de la mano. Si viven en casas precarias y sin acceso a los servicios de salud, tienen más probabilidades de contraerla. Y con malaria no pueden trabajar ni ir a la escuela. Es un círculo vicioso. La mitad de la población mundial vive donde las peores enfermedades tropicales son endémicas. Quienes más las padecen son pobres en los países más pobres. La malaria afecta a 300 millones de personas, de 100 países. Algunos cálculos cifran en 12.000 millones de dólares anuales el impacto de la enfermedad en África. A pesar de lo prolífica que es en nuestra época, este no es un fenómeno nuevo. El hombre conoce la malaria desde hace al menos 4.000 años. Algunos tratados de medicina chinos ya describían la malaria en el año 2700 a.C. En el tercer milenio, Egipto también tuvo un grave problema con la malaria. En Grecia, la malaria apareció en el siglo IV. Y en la antigua Roma fue tan grave que drenaron los pantanos porque pensaban que la enfermedad estaba causada por los perniciosos vapores de las ciénagas. El nombre de la enfermedad, malaria, procede de mal-aria, que significa mal aire, porque en el pasado se creía que la malaria se transmitía a través del aire pestilente. Algunas investigaciones comienzan a apuntar que la malaria pudo ser un grave problema para el Imperio Romano y que incluso pudo contribuir a su caída en el siglo V después de Cristo. Sencillamente no había personas suficientes en los siglos IV y V para mantener y administrar su enorme imperio.
Más de un milenio después, la malaria pasó factura a otra civilización. En esta ocasión, en el Nuevo Mundo, causando no solo el declive de un antiguo imperio, sino la aparición de otro nuevo. En 1881, los franceses decidieron iniciar el proyecto de construir un canal en Panamá para conectar el Mar Caribe con el Océano Pacífico, con el objetivo de hacer la navegación comercial más rápida y más barata. Hasta entonces, los barcos tenían que doblar el Cabo de Hornos en el extremo meridional de Sudamérica, un viaje tan costoso como peligroso, y 13.000 kilómetros más largo. La idea del Canal de Panamá tiene más de 500 años de antigüedad. Se remonta a los tiempos del explorador español Vasco Núñez de Balboa, que observó lo estrecho del Istmo de Panamá. Pero el proyecto era imposible de realizar en su época. A finales del siglo XIX, tras su éxito en el Canal de Suez, los franceses creyeron que tenían los conocimientos técnicos necesarios para construir el canal. Lo que ignoraban era que un diminuto insecto iba a acabar con sus planes en la basura. El mosquito lleva el parásito de la malaria en su glándula salival y cuando pica inyecta esos parásitos en la sangre. Más de 22.000 personas murieron en el intento fallido de los franceses por construir el Canal de Panamá. Habían gastado 235 millones de dólares y no había canal. Entonces, Theodore Roosevelt, el presidente de Estados Unidos, se interesó por él. Su visión de Estados Unidos como una potencia mundial incluía conectar las costas este y oeste del país, construir una gran fuerza naval e implicarse en los asuntos latinoamericanos. En 1904, Estados Unidos inició los trabajos del Canal de Panamá, pero para entonces el mundo había cambiado. Los avances médicos permitieron a los estadounidenses tener éxito. En 1880, un francés llamado Charles Lavegan observó el parásito Plasmodium en los glóbulos rojos de los enfermos de malaria y llegó a la conclusión de que esa era la causa de la enfermedad. Pero no fue hasta 1898 cuando Ronald Ross, un médico escocés, demostró de forma concluyente que los mosquitos transmitían la malaria a los humanos. En 1897 se descubrió que los mosquitos transmitían la malaria, justo a tiempo para que los estadounidenses iniciaran el canal. William Gorgas lideró todos los esfuerzos para implantar métodos de prevención para evitar las picaduras, métodos que todavía usamos. El aceite en el agua asfixia y mata a las larvas del mosquito. En 6 meses se han pulverizado 150.000 litros. En 1904, Gorgas ordenó que se eliminaran las aguas estancadas en las que los mosquitos ponen sus huevos. También puso en marcha una campaña de fumigación, creó instalaciones para la cuarentena y proporcionó a todos los trabajadores de la zona medicación antimalaria. Viajamos por los 150 kilómetros de vías tendidas por el fondo del canal, que deben ser cambiadas constantemente mientras las palas extraen la madre tierra. La apuesta dio sus frutos. En 1906, la malaria había sido prácticamente erradicada de la zona del canal. En 1914 se inauguró el Canal de Panamá. Para Estados Unidos supuso un paso decisivo para convertirse en una potencia mundial. Y hoy, el Canal de Panamá es considerado una de las 7 maravillas del mundo moderno. Una maravilla de la ingeniería que solo fue posible gracias a la victoria sobre un insecto diminuto. Actualmente, casi 14.000 barcos cruzan el canal cada año. Se calcula que en 2025 más de 500 millones de toneladas pasarán a través del canal. Es mucho mejor que tener que doblar el Cabo de Hornos.
En ocasiones, los animales cambian la historia transmitiéndonos enfermedades mortales. Las ratas que en el siglo XIV llevaron las pulgas infectadas de peste hasta el Mediterráneo. Los mosquitos que transmiten la malaria. A menudo es un acto de la naturaleza lo que nos enferma. No hay nadie a quien culpar. Aunque a veces podemos detectar nuestra responsabilidad en las plagas que nos afligen. Enfermedades causadas por el hombre. Dos tercios de todas las nuevas enfermedades humanas se originan en los animales. Y recientemente, los investigadores han constatado que la mayoría de las epidemias no son fortuitas, sino el resultado de nuestra relación con el mundo natural. Muchas de las enfermedades con las que hoy estamos familiarizados, porque han causado enormes epidemias, llevan con nosotros muchos miles de años. A menudo esas enfermedades se desplazan en reservorios animales y, ocasionalmente, dan el salto a la población humana. Por lo general, la transmisión suele ocurrir como resultado de nuestra frívola actitud ante la naturaleza. Cuando cambiamos el entorno natural, invadimos el hábitat de los animales e interactuamos con ellos de forma imprudente o degradamos la biodiversidad, corremos el peligro de provocar epidemias nuevas y letales. Ahora hay grandes poblaciones en áreas en las que antaño vivían muy pocas personas, y eso incrementa la probabilidad de intercambio de patógenos entre personas y animales, que en el pasado no existía. Un error muy común es pensar que estamos a salvo de otra pandemia global y catastrófica. Que nunca volveremos a padecer otra peste negra. Después de todo, la medicina moderna nos ha proporcionado antibióticos, antivirales y centros para el control de las enfermedades. Pero en realidad, los nuevos patógenos a menudo plantean peligros claros y reales. Algunos tan letales como la plaga que azotó Europa en el siglo XIV. El enipavirus se originó en Malasia, donde los zorros voladores son sus portadores sin sufrir ninguna consecuencia seria. Cuando se limpió la selva para hacer sitio para las granjas porcinas, apenas se tuvo en cuenta a la vecina población de murciélagos. El pienso contaminado con orina de murciélago transmitió el enipavirus a los cerdos. Y el virus no tardó en saltar a los granjeros. 250 personas enfermaron y 100 murieron. Para acabar con ese brote potencialmente catastrófico, el gobierno malasio ordenó sacrificar a más de 1 millón de cerdos. Sin embargo, siguen produciéndose nuevos brotes en India y en Bangladesh. No existe ningún tratamiento y tampoco una vacuna. Pero esa amenaza palidece en comparación con otro patógeno relativamente nuevo. En 1976 se identificó una nueva enfermedad en 2 brotes, en el sur de Sudán y en la República Democrática del Congo. Murieron 400 personas. La tasa de mortalidad ascendió al 88%. Esa nueva enfermedad era el ébola. Entre 1976 y 2013 se han producido 24 brotes, los más recientes en África Occidental, causando la muerte de más de 11.000 personas. Estos pacientes no lo consiguieron. Y al igual que con el VIH-Sida, la epidemia parece estar relacionada con la actividad humana. En muchos casos, la transmisión de enfermedades es el resultado de la actividad humana en áreas naturales. Por ejemplo, en zonas forestales. A menudo se debe a las industrias que operan en esas zonas. A pesar de su factura letal, son lecciones difíciles de aprender. Son advertencias de la naturaleza y nosotros las ignoramos, a costa de nuestra propia seguridad. Pero a lo largo de la historia, los animales no solo han sido fuente de enfermedades, también nos han ayudado a encontrar su cura. Los remedios.
En 1796, el médico inglés Edward Jenner utilizó la viruela bovina para conseguir la inmunidad para la viruela. Fue un hallazgo que salvó muchas vidas en todo el mundo. El descubrimiento de Jenner tuvo tanto éxito que en 1840 el gobierno inglés prohibió todos los demás tratamientos para la viruela. Inspirada por la vacuna de la viruela de Jenner, una nueva generación de científicos empezó a crear sobre su trabajo. El químico francés Louis Pasteur es conocido como el padre de la microbiología y como uno de los primeros defensores de la teoría microbiana de la enfermedad. Hoy lo seguimos recordando con el proceso de pasteurización que esteriliza la leche. Pero Pasteur también creó vacunas para la rabia y el ántrax y descubrió el principio de la vacunación. Fue un accidente afortunado lo que le llevó a su descubrimiento. En sus investigaciones con gallinas, Pasteur inyectó una bacteria que los microbios habían estropeado en sus animales de control, que no enfermaron como él esperaba. Y cuando intentó infectarlas con otras bacterias nuevas, las gallinas se resistían a enfermar. La bacteria debilitada las había inmunizado. El famoso químico francés Louis Pasteur demostró en 1850 que las bacterias causan la fermentación. Ese descubrimiento es la base de la teoría microbiana de la enfermedad. Pasteur había descubierto la fórmula para fabricar organismos debilitados y los llamó vacunas en honor de Jenner, que había utilizado la variole vaccine, la viruela bovina. Entre las vacas de Jenner y los pollos de Pasteur había nacido uno de los grandes avances de la medicina. La inmunización protegerá a su bebé. Es sencilla e indolora. Los animales han seguido ayudando a la ciencia médica en nuestra época. Aunque controvertido, el uso de ratones de laboratorio y cobayas nos ha ayudado a salvar incontables vidas. Y mediante la observación de las formas en las que las demás especies no solo sobreviven, sino que también prosperan en el mundo, hemos encontrado formas nuevas de curarnos. De esa manera, los animales siguen inspirando nuevas terapias. Hallazgos científicos que tienen el potencial de ayudarnos y vencer a las enfermedades más virulentas, cambiando no solo nuestra historia, también nuestro futuro. Formamos parte de la naturaleza y estamos separados de ella. Queremos entenderla, pero no lo conseguimos. No del todo. Aún no. Cuando empiezan a morir personas y no sabemos por qué, es aterrador. Pero los animales que llevan esas plagas a nuestras vidas solo están haciendo lo que hacen. El reto es ser más inteligentes en nuestra complicidad con el problema. Si usamos demasiados antibióticos sin precaución, perderán su poder. Cuando alteramos el ecosistema de un bosque ancestral, ignoramos qué podría salir de él y si podría atacarnos. Los avances tecnológicos conllevan peligros propios. Los viajes aéreos internacionales facilitan la expansión de las pandemias. Las especies más pequeñas, desde las pulgas a los mosquitos, cambiaron nuestra historia. Pero nosotros podemos cambiar nuestra propia historia. Y si no lo hacemos, podríamos acabar siendo historia.